Muy buenas a todos, amigos míos. Vamos a escuchar al gran presidente de la República Independiente de Colombia, Petro, Gustavo Petro. Petro, el título es así: Petro da clase de historia al Congreso. Es un vídeo de media hora, mejor lo vemos en dos partes. Primero lo escuchemos por primera vez y veamos qué tienen que opinar. Muchas gracias a la gente, por cierto, que está apoyando. Intentamos recaudar dinero para ayudar a la gente de lo que pasó en Valencia, que por cierto muchos colombianos lo perdieron todo hasta la vida. Y también para la operación de una niñita. Todas donaciones, bueno, sí, lo voy a decir todos los vídeos porque la gente sigue sin saber. ¿Cómo puedes donar? Por PayPal, por YouTube puedes donarme. Comprando mis libros. Tengo libros de hasta niños, libros de historia, libros de todo tipo. Compran todos o ninguno, lo que queráis. O quédate hasta el final. Si lo haces, estarás apoyando. Si no, no pasa nada, chicos. Bienvenido y que empiece el vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos! Presidencia de Colombia. Gustavo Petro Urrego. Asunto: asiste a la instalación de comisión mixta nacional para asuntos campesinos. Gente trabajadora, los campesinos, siempre. Indudablemente se ha recorrido. Una pregunta. Contestadme, pero ya. ¿Sois cristianos católicos? ¿Alguno aquí que me está viendo? ¿O qué sois? ¿En qué creéis? Sigamos. Ya un largo trecho de la historia de Colombia alrededor de las luchas campesinas que surgen casi inmediatamente cuando los españoles entran y deciden construir un sistema de haciendas. Creemos que la hacienda es Colombia. Muchos políticos, incluso que se han sentado en este mismo recinto, siendo su mayoría, han tenido como su base política y su accionar económico y social la hacienda. Pero la hacienda no es un invento colombiano. La hacienda, es decir, la gran extensión de tierra en manos de una persona, que no solo se ve en Colombia, sino en México, en Brasil, en buena parte de América Latina, trajo ese tipo de institución, fue de Europa, en una época específica para Portugal, para España, que fue el feudalismo. La hacienda es hija del feudalismo, no del capitalismo, no del socialismo, no de la modernidad, no de los últimos siglos. Tiene que ver por allá con los castillos feudales, los ejércitos privados de los señores feudales, en un mundo donde la mayor parte de los seres humanos eran siervos, servidumbre. Por eso se le decía al dueño de esa tierra por designio divino, que no era más sino el designio de un rey, de un ser humano que se ponía una corona en la cabeza, se le decía el señor. En muchas partes de Colombia eso ha tenido diferentes sinónimos: señor, don, patrón, etc. Es lo mismo, es el mismo feudalismo mental. Esos señores, dones o patrones han sido los dueños del poder político en Colombia. No han sido los industriales, que son diferentes, que son urbanos a veces, agroindustriales a veces. No han sido los pequeños comerciantes del barrio chapinero de Bogotá o de tantas ciudades grandes de Colombia. Pregunta para los colombianos. ¿Qué opináis sobre estas palabras? Yo estoy pensando, ¿no? Puede que tenga razón, ¿no? Del feudalismo. Sí, yo creo que tiene razón. Esa forma de... que luego heredaron y sigue habiendo. Es más, yo cuando veo las telenovelas, bueno, ya no, era un niño y mi madre la veía, que eran las telenovelas de México, la de Venezuela, las de Colombia,
Y veo pues esta gente con sombrero, a caballo, lleno de animales, con grandes fincas, ¿no? Que los dueños ya no eran esos españoles, ¿no? Que dice Petro, sino pues sus herederos, ¿no? Esos hijos, nietos, bisnietos, esos criollos que, bueno, no todos, mucha gente pues simplemente heredó, ganó, de no sé cómo, y ahora son dueños de mucha tierra y trabajan para ello, que si caballos, vacas, verduras, café, también en Colombia, todo eso. Lo que pasa, claro, que solo en Europa había eso. Sí, es una forma de organización. Una forma de organización. No toda Europa era igual. La diferencia es que España, por eso fue la primera potencia del mundo, en ese entonces, durante unos casi 300 años, se dice rápido, 300 años, siendo potencia mundial, luego segunda, luego tercera, luego ya para abajo, porque surgieron otros imperios, la vida es así, suben y bajan, ¿no? España, ese sistema feudal lo fue cambiando. En vez de estar un estado feudal de la Edad Media, fue un estado más moderno, un estado de derechos, donde podía ser juzgado un noble a un campesino, cosa que en Europa eso fue inadmisible. ¿Por qué? Porque la reconquista del norte al sur, el Imperio Árabe, que era desde España hasta Irak, todo eso había una influencia de datos, de pergaminos griegos, egipcios, romanos, luego árabes un poco también, de Persia, y eso iba desde España a Irak. España, que era el Andalus, tenía en su poder grandes pergaminos con unos datos históricos brutales. No es que los árabes eran mejores, sino simplemente que en ese momento eran la potencia, en la época de la Reconquista. Estamos hablando del siglo VIII, IX, X, hasta que esa Reconquista, los cristianos pues fueron para abajo poco a poco. Se tardó bastante porque los árabes eran ricos y daban dinero a los cristianos para que no avanzaran. Eran, oye, cristianos, ayudarme contra otros moros o contra otros cristianos, y por eso pues se duró mucho, ¿no? Y entonces yo creo que Petro tiene razón, ¿eh? Sí, del feudalismo. Que venga de Europa, sí, hombre, claro, al final llegaron esos europeos. Eso es verdad. Y luego esos en Colombia, esas grandes fincas, en México igual, ¿no? ¿Verdad? Sigamos viendo, chicos. Colombia, Sí. no han sido los estudiantes y las estudiantes, indudablemente, muchísimo menos los dueños del poder han sido los obreros, las obreras, las señoras que aquí traen el tinto, jamás han estado cerca del poder. Cerca del poder han estado quienes se sientan aquí todos los días o casi todos los días, algunos sin hablar, otros hablan mucho, unos hablan cosas inteligentes, pocos hay que decir, otros no tanto, etcétera. Pero esos dones y señores que hicieron las leyes de Colombia tenían en su cabeza, casi desde el principio del origen del Parlamento, que los seres humanos en su mayoría en Colombia eran o esclavos o siervos. El Parlamento de Colombia nació en medio del... Qué duras palabras. Pero a lo mejor son ciertas. Son ciertas, la verdad. Las independencias, las secesiones, mejor dicho, porque antes no existían esos países. Colombia no existía antes de España. Venezuela no existía. Existía la Nueva Granada, ¿no? Ojalá hubiera existido. Qué gran país hubiera sido, un país enorme. Pero se hizo fatal. Porque luego, después de la separación de España, fue un caos todo. Según dicho por Bolívar, ¿no? Que se arrepintió. Dice, ostras, si lo sé, no lo hago. Porque yo creo que Bolívar lo que quería es ser un emperador. Un emperador o dictador, que lo que fue, el dictador. Pero unida, América, ¿no? Unida.
Es sus cartas, buscar sus cartas. Luego se arrepiente porque al final eso se convierte en un caos. América es ingobernable, según Simón Bolívar. Que por cierto, en Pasto no lo quieren ni ver. En Pasto, que Pasto está al sur de Colombia, ¿no? Si no me equivoco. ¿El sur, no? Sí. Sin más, sin más. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque luego al final, ¿quién manda en América? Oligarcas. ¿Criollos o no criollos? Suelen ser criollos, ¿no? Entonces, ¿qué separación hubo de España? Si la gente que manda parecen españoles, ¿verdad? Y esos oligarcas hasta hoy en día han gobernado teniendo sus tierras, sus empresas y su sistema político por toda América. No estamos hablando ni de izquierda ni de derecha, chicos. Así que lo que dice Gustavo Petro tiene razón. Que a lo mejor hay oligarcas. Oligarca es un tío que manda él y punto. Y punto. Tiene razón. Alguno habrá sido bueno, otro menos bueno. Y Petro está diciendo eso y le honra admitirlo. Veamos, pues está diciendo palabras muy duras, sinceras. Él es el presidente. No es uno opositor, no es el presidente. Está admitiendo el sistema que hay, que ha habido. Pero ahora está él. Veamos qué dice. El esclavismo no nació como una institución democrática en donde todas y todos, por el simple hecho de ser seres humanos, podían votar y representarse aquí por alguna persona X o Y de algún grupo político que consideraban su representante. No. Aquí solo llegaban, así decían las normas, los dueños de los esclavos, los patrones de los siervos. Aquí solo llegaban los señores, no las mujeres. ¿Había esclavos en Colombia? ¿En serio? O sea, ¿Colombia tenía esclavos? Siervos seguro, explotados. Hoy en día hay explotación. Que la gente a lo mejor se mata por trabajar un sueldo malo. Eso es explotación. Pero había en Colombia... Yo creo que no sabía, ¿no? No lo sé. Pregunto. Mujeres, los señores hicieron las primeras leyes de Colombia. Crearon esta primera república. Si ustedes ven en ese cuadro muy bien pintado, que siempre me acompañó durante 20 años, este es el recinto de la Cámara de Representantes. Aquí llegué con un pelado por allá, me sentaban en el fondo y me hacía oír, pero no hay un negro. Casi todos en sus rostros parecen españoles. Y nosotros nos parecemos a ellos en ese cuadro, porque la verdad eran hijos de españoles. Eran señores. Bolívar era el que tenía la piel un poco oscura. Decían que se atravesó un negro por ahí, una negra Tomasa, y le enseñó a bailar bien como bailan. Y por eso no lo querían. ¿Cómo le decía? Longaliza, váyase de Santa Fe de Bogotá, casi lo matan aquí cerca. Una mujer lo salvó. Y el río San Francisco, que hoy está oculto bajo losas de concreto y de cemento, por allá debajo de la tierra. Y por ahí se fue hasta el río Bogotá y se escapó. Y no se escapó de a muchas, porque después se fue, no quiso ser dictador, no quiso imponerse sobre esas figuras blancas. Quizás no confió mucho en su ejército, porque el ejército está atrás, no se ve. Pero ese ejército no tenía la piel blanca. Ese ejército no era de hijos de españoles. Ese ejército libertador estaba compuesto de gente del campo, de campesinos, de llaneros, les decimos ahora, de gente que recogieron por Boyacá, que tenía una parcelita por allí o que le estaba sirviendo a algún señor de la hacienda,
pero en algún momento determinado se paró, miró el ejército que pasaba a sus ojos, a Bolívar con la bandera libertaria quizás, y dijo: ¿me quedo con el don o me quedo con el libertador? ¿Me quedo con el patrón o me voy a caballo con el libertador, o a pie o con zapatos? Los ejércitos realistas. Pregunta para vosotros. Yo lo sé. Yo lo sé. Pregunta de examen. Estaban los ejércitos patriotas, si no me equivoco, y los realistas, que supuestamente serán los españoles. ¿Quién componía los ejércitos realistas en las guerras de secesión? ¿Quién? Pregunta para vosotros, amigos míos. Yo lo sé. Zapato sin zapato, detrás de una bandera y no de un mendrujo de comida que me dan en la posilga donde duermo aquí en esta hacienda. Y se fueron con el libertador. Se fueron a liberarse, se fueron a romper las cadenas, se fueron detrás de un sueño que en realidad no se cumplió, porque Simón Bolívar era uno de los hombres más ricos de América. No sé si contaros esto, claro. Fue a Madrid y le detuvieron, porque habló como si fuera alguien. Y le detuvieron, creo que fue en la Zarzuela, uno de estos palacios. Habló mal al guardia. Oye, que voy a hablar al rey. Y dijeron: a ver, caballero, que me dejes hablar. Ahora mismo no podemos. Entonces los típicos guardias, estos que van con alabardas, le cerraron el paso y le detuvieron. Se fue listo Simón. Encontró una mujer española, por cierto, y se casó. ¿Dónde se casó? En Madrid, pero no sé. No, en Madrid no. Se casó en España. Una mujer española. ¿Qué quería pedir al rey? Que le dieran un título. Quería ser un don, como dice Petro. Un don. A ver, no es lo que dice Petro, que quería ser un don. Pero don no le dieron ese título de marquesado, no sé qué. No se lo dieron. Entonces dijo: vale, perfecto. Y entonces armó la revolución. Simón Bolívar tenía esclavos. Muchos esclavos. Era muy rico. Era muy mujeriego, por cierto. ¿Vale? Y repito, ¿quién componía los ejércitos realistas? ¿Quién? ¿Eran blancos? ¿Blancos? Bueno, escuchemos. Bolívar terminó muerto por allá en Santa Marta, y porque quienes siguieron eran los dones, los señores, los patrones. Y entonces conservaron para siempre, creyeron ellos, la hacienda. Entonces los dones ganaron la guerra. A ver, yo creo que quien ganó al final la revolución, gracias por cierto a Inglaterra, que por eso costó decenas de años pagar la deuda, que con ese dinero, ese oro, Inglaterra financió su imperio, su futuro imperio en Asia, y se convirtió en la primera potencia mundial con el oro americano. ¿Vale? Una pregunta sencilla: ¿cuántas ciudades existían antes de llegar los españoles? Universidades, colegios. Amigos míos, al final los que siempre pagan todos son los campesinos, somos tú y yo, gente normal. Eso es cierto. Da igual que mande Simón Bolívar, el Libertador o los dones. Todos son dones, lo que quiero decirte. Todos. Y si no lo quieres ver, es que eres parte de esa esclavitud que dice Petro. No existen unos y otros, son lo mismo siempre. Hasta que el pueblo no tenga el poder de decidir quién quiere gobernar, y que si ese don no puede ser expulsado porque lo hace mal, siempre existirán ricos y pobres. Siempre.
Una democracia es tener el poder. Tú eliges a un gobernante, claro. Tiene que haber una organización, igual que un ejército. Tiene que haber una jerarquía para que haya organización. Pero si tú no puedes... Claro, pero en el ejército no hay democracia. Claramente. Porque si no es un caos. Pero el pueblo sí. El pueblo sí tiene que haber una democracia y de, oye, que este gobernante o este alcalde está haciendo las cosas mal, que le puedas denunciar y que le echen al día siguiente. Porque tienes pruebas, claro. No, oye, que Petro está haciendo las cosas mal, pues voy a denunciarle y si un juez dice que está haciendo cosas mal, esto es un resumen, claro, pues que se le eche. Si no se puede hacer eso, nosotros somos todavía campesinos, todos, y ellos, unos y otros, son dones. Simón es un don, o quería serlo, y los otros son dones también. Eso es lo importante que tienes que aprender en la vida, amigo mío. Eso. Que no nos engañen. Hay cosas que me gustan y cosas que no, que Petro, claro. Seguimos escuchando, ¿no? Es la historia. Feudalismo en Colombia. La mentalidad que le permite a un ser humano, la mayoría se sentaban en estos sillones del Congreso de Colombia como dueños de la gente, propietarios. Dijeron en 1851, no exactamente aquí, pero sí en el Parlamento de Colombia, que cómo iban a liberar a los esclavos, decían los blancos antioqueños que ya habitaban en Medellín y en Santa Fe de Antioquia, decían los payaneses que ya estaban en la Ciudad Blanca, junto al mercado de negros que está debajo de un puente en Popayán, decían los cartageneros blancos que no habitaban en Boca Grande, sino entre las murallas hechas por la esclavitud, por los esclavos negros, que llevaban aún a un sitio que los españoles llamaron la Santa Inquisición, llena de máquinas de tortura, de agujas para atravesar el cuerpo, de clavos calientes, y que ahora nosotros en este gobierno del cambio llamamos no la Santa Inquisición, sino el Palacio de Bencos Biojó, el primer libertador de América. La Santa Inquisición en América apenas hizo nada. A indígenas nunca hizo nada. Creo que en los 300 años, ¿cuánta gente murió en América? ¿200? Y la mayoría eran españoles. O sea, no... Españoles que algunos eran por cometer abusos contra indígenas. O sea, esas máquinas de torturas son falsas totalmente. Son totalmente falsas. Lo sé porque yo lo he estudiado. Pero no lo he estudiado en las escuelas, porque en España no te enseñan eso. Lo he estudiado porque he investigado. Soy autodidacta. En España no te enseñan que España hizo las cosas bien, al revés. En los colegios no te enseñan nada, o que fue todo malo. Esto, al final, te enseñan que la Inquisición fue un infierno, y no. La Inquisición fue un invento increíble porque la gente se tomaba la justicia por su mano. Oye, que hay una bruja aquí. Allí hay una bruja, no sé qué. Y la querían linchar. Entonces la Inquisición lo que hizo es eso, tramitarlo como juicio. Es más, mucha gente lo que quería es ser juzgado por la Iglesia porque era mucho más flojo que el juicio civil en España. Pero claro, la Inquisición española no es como la europea. La Inquisición española es de la más floja, creo, de toda Europa. La Inquisición alemana mató a miles de personas, pero miles. La Inquisición inglesa igual, donde perseguían a los católicos, por cierto. En América, ¿no? Algún indígena seguramente matarían, pero es que fue un número tan pequeño, no es que no me acuerdo ahora mismo, pero muy pequeño. De eso que torturaban, eso es mentira, chicos. Es mentira, o sea, es una leyenda negra brutal. Encima se sabe muy bien porque la Inquisición apuntaba a todo. Bueno, los españoles eran famosos porque todo lo apuntaban. Todo. Desde que hay 2 manzanas en un barco, cartas de amor, hasta todo lo que se hacía en juicios y todo eso. Por eso España era la primera potencia mundial. Lo he dicho al principio, era un estado de derecho. Claramente, hoy en día hay delincuentes. En esa época también. Lo que pasa es que en esa época te mataban
o te metían a la cárcel a la mínima, y hoy en día te sueltan a los 2 días. ¿Vale? Entonces, yo entiendo lo que dice Petro. Entiendo perfectamente, pero claro, Petro es presidente, no es historiador. En Colombia te enseñan eso, a Petro le han dicho eso, y él se cree que la historia es así y punto. Y yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Entiendo que diga que la Inquisición fue un infierno, pero es mentira. Y puedo decir muchas más cosas. Está la leyenda negra, chicos. La leyenda negra. Esos dones blancos, a ver, es un poco contradictorio. O sea, América se independiza. Entonces ya España no pinta nada. Pero entonces esos dones de hijos de blancos siguen todavía en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en Nueva Granada y luego en la Gran Colombia. Pero no habían ganado la guerra Simón Bolívar y San Martín y todos los independentistas. ¿No la habían ganado? Entonces, ¿quién ganó la guerra? España no. España llevaba siglos luchando contra medio mundo. España luchaba a la vez contra Francia, el Imperio Otomano, que era muy poderoso, contra Inglaterra, que eran apenas, en esa época eran apenas unos piratas, contra medio mundo, contra el Imperio Azteca, el Imperio Inca, con pequeños grupos. Pero decirme una cosa, chicos, yo que soy escritor y que sé bastante historia, os voy a decir la respuesta. ¿Sabes quién tenía los mayores ejércitos realistas? Eran indígenas, porque tenían muchos privilegios. En cuanto perdió España, esos privilegios indígenas desde México, Perú, se fueron al garete. Se mató más indígenas en épocas independientes que en épocas imperiales. Claro, es que tenían privilegios. Joder, es que ¿por qué el Imperio Español duró tanto? Fue tan grande en América. Porque tenían la ayuda de indígenas. De los incas en Perú, de señores en México. Claro. Hacían tratados diciendo, mira, ayúdame a tener esto en paz, ayúdame y serás un vasallo mío. Vasallo mío que es, pues, tú mandas, esto es tuyo, es territorio tuyo, pero por encima está el rey o el emperador de España. Y eso pasó. Desde Chile, la zona de los mapuches, que lucharon, ganaron, pero eran vasallos. En plan, hacemos un tratado de paz. Vale, vosotros gobernáis esto. Pero está por encima el rey de España. Diciendo ellos, bueno, vale, bueno. Así hay tratados comerciales y tal. Los incas igual. Los incas, sus ejércitos realistas eran gente nativa, gente de allí. No eran blancos. No, amigo mío. No. Y hay pruebas y todo eso. Y al final, las últimas cartas de Simón Bolívar se arrepintió. Dice así las cartas. Buscar las cartas si no me creéis, ¿vale? Están ahí en internet. Cartas Simón Bolívar. Dijo, lo mejor que se puede hacer en América es huir. Es ingobernable. Se matan unos a otros. Y se arrepintió. Diciendo, había más paz, más justicia en la época del imperio. No, claramente no es que en el Imperio Español era todo gloria. Oh, vivimos. Hoy siempre, el ser humano siempre habrá gente buena y gente mala. Siempre. Pero era mucho mejor en la época del imperio que eso. Y sí, por eso digo que se hizo mal. Se tuvo que hacer las independencias, sí, claramente. Pero de otra manera. Sobre todo un sistema más unido entre vosotros. A la mínima que se separó de España, hubo guerras por toda América. Pero no una, sino montones. Contra Brasil, contra Perú, contra Colombia, contra Venezuela. Luego la guerrilla, luego el comunismo, luego... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú no te quieres a ti, viene otro y te manipula. Ese lado tuyo hispano te lo quieren destruir. Y luego llegan gobernantes
otros imperios y por interés pues te hacen guerrear con otros. Llega el imperio inglés, el francés, el holandés, vienen los yanquis. Claro. Y digo, joder, ¿por qué no se unen entre ellos? ¿Por qué hay presidentes peleados con otros hispanos? ¿Por qué? Si son lo mismo. O sea, claramente cada uno baila salsa, otro merengue, otro tango, pero digo, son lo mismo. Todo fue un imperio. ¿Por qué no se unen? ¿Por qué si de repente Argentina está en guerra no se une toda América hispana contra Inglaterra? Porque si Colombia tiene guerrilla o Venezuela o Maduro que está llenando América de delincuentes, no es que los venezolanos son delincuentes, no digo eso. Digo que sus políticas, él, que es jefe de narcos y eso, envía delincuentes y narcos por toda América para tener control de la droga y todo eso, ¿no? Pues claramente hay que derrocar a Maduro porque está afectando a Colombia, a Perú. La mayoría de los venezolanos son gente trabajadora. Pero Maduro lo que está creando es esa delincuencia, exportarla para tener control, desestabilizar, incluso pagar a políticos de otros países. Entonces, que América hispana se una para derrocar a Maduro y no lo hacen. No lo hacen. No están unidos los hispanos. No hace falta unirse con España. Hombre, claramente vendría bien. Gracias a España es la puerta a Europa. Y con Europa hay millones de inversión. Millones, que es lo que necesita un país para crecer y dar trabajo. Eso se entiende, es economía sencilla. Pero entre hispanos, americanos, entre americanos, hispanos no están unidos. No están unidos. Esa gran Colombia, por ejemplo, se destruyó en 1000 pedazos. Porque Simón Bolívar se equivocó. No quería de libertad, quería poder. Y no se lo dieron. Pues los cogió por las malas. Lo cogió por las malas. Pasó muchas cosas. Que si los franceses intentaron conquistar España. Que si España expulsó. Que había un vacío legal. Que los criollos que gobernaban América diciendo, oye, yo no quiero ser francés. Independencia. Y luego España dijo, oye, que ya ha vuelto. Y dijeron, pues ya no te quiero. Yo voy a gobernar esto, es mío, lo siento. Se acabó. Pero lo que jode es que encima se está inventando la historia, que se llama la leyenda negra. Se inventan una historia. La Inquisición, la esclavitud. Si tan mal fue, ¿por qué todas las ciudades... o sea, ¿cómo España fue tan mala y de repente construyó decenas de ciudades por toda América? Y dentro de esas ciudades, si fue tan malo, ¿por qué crearon universidades? Hospitales. ¿Para qué? Si tú quieres saquear un país, solo haces puertos, como hizo Portugal, como ha hecho Inglaterra. Haces puertos para un puerto que después de sustraer todo ese oro, toda esa riqueza, desde el puerto parte al país. Los ingleses fueron muy inteligentes. Leyenda negra. Yo no escuché leyenda negra contra los ingleses. Por lo menos yo. A lo mejor existe, no lo sé. Pero solo han creado puertos. Mientras que España creó ciudades, universidades. Pero España no era España península. Eran todos. Eran las Españas. Y podemos hablar durante horas, chicos. Muchas gracias. Grande Petro. Igualmente te quiero. Lucha por los campesinos. Sí, señor. Nos vemos.